Las proteínas, qué grupo más maravilloso de biomoléculas cuando de navegar por el mundo molecular se trata, porque todas nuestras funciones que nos mantienen vivos pues dependen primero de la estructura, después de la forma en el espacio, a través de ello adquirir características, propiedades y entonces funcionar de la manera que lo hacen, ¿no? Entonces, pues de entrada sabemos que los aminoácidos son los bloques que forman a las proteínas que se organizan en cadenas y que para que estos se organicen de manera secuencial, pues debe de haber un segmento de DNA que lo codifique y de ahí entonces que existe una relación entre el DNA y las proteínas. Los aminoácidos que forman a las proteínas son 20, vamos a usar aquí el apuntador, son 20. Se sabe que en la naturaleza existen alrededor de 300, probablemente sean más. Pero estos aminoácidos, estos 20 aminoácidos que sí forman parte de las proteínas, cuando se organizan en cadenas de distinta longitud, con orden diferente, podemos formar alrededor de 1 millón de proteínas diferentes. Ahora, todas las células tienen que tener aminoácidos en su interior. Vaya, tienen que estar llegando constantemente. ¿Por qué? Porque dentro de esas células se van a organizar las proteínas que van a ejercer en estas una función. Ahora, ¿desde dónde llegan? Tres fuentes importantes. Los aminoácidos, hay ciertos aminoácidos que nosotros podemos formar, se llaman aminoácidos no esenciales. Y estos aminoácidos se forman a partir del metabolismo. Hay rutas metabólicas en donde podemos formar aminoácidos. En algunos casos incluso son otros los aminoácidos precursores. Los aminoácidos de la dieta. Es muy importante que la dieta contenga, bueno, carbohidratos, lípidos, aminoácidos, proteínas, vitaminas y que la presencia de estos componentes en cantidades adecuadas pues nos habla de un buen estado nutrimental, de una buena nutrición. Entonces, muy importante es la presencia de los aminoácidos en la dieta. Otra forma en la que lleguen todos los aminoácidos al interior de las células es a través del reciclaje de las proteínas viejas. Estas proteínas que están en nuestro cuerpo y que tienen cierto tiempo de vida media, pues van a degradarse y sus componentes, estos los aminoácidos, se van a reciclar. Por supuesto que no los vamos a desechar. ¿Por qué? Porque es muy importante que estén siempre, que siempre hay un recambio, que siempre estén llegando y se están utilizando, llegando y se están utilizando. Ahora, ¿cuáles son hacia grandes rasgos algunas de las funciones de las proteínas? Bueno, nuestro metabolismo, nuestras rutas metabólicas se llevan a cabo gracias a un grupo de moléculas que se llaman enzimas. Entonces, dentro de las enzimas, pues ahí se dice que una célula tipo así activa metabólicamente tiene alrededor de 2000 enzimas diferentes ejerciendo, así podríamos decir, prácticamente su función básica. Algunos ejemplos de estas enzimas pues es la fosfocreatinsinasa, la lipasa pancreática, la lactato deshidrogenasa, aspartato aminotransferasa, DNA ligasa, DNA polimerasa, todas ellas participando en distintos procesos. Incluso algunas de ellas las podemos estudiar dentro del área de la enzimología clínica para poder establecer un diagnóstico, ¿no? Contribuir al diagnóstico que el médico ya sospecha a través de la historia clínica, a través de la sintomatología de su paciente, ¿no? Por ejemplo, la lactato deshidrogenasa es muy importante en el músculo. Y cuando el músculo se daña, vamos a encontrar elevada en la circulación la lactato deshidrogenasa, ¿no? Hay isoenzimas que más adelante explicaré, ¿no? Como parte de la defensa, pues tenemos a las proteínas que forman parte de este importante, esta vía enzimática, sí, cascada, esta cascada que encontramos en la sangre, que es la cascada del sistema del complemento, ¿no? A través de todas sus vías, en donde sus componentes son proteínas C3b, C5a, C9, y que estas de alguna forma contribuyen a eficientar la respuesta inmunológica ante microorganismos extraños. Las inmunoglobulinas también, la IgG, la IgM, la IgD, la IgA y la IgA, todas con características y propiedades distintas, pero que su estructura es proteica, ¿no?
el movimiento, nuestro movimiento, poder caminar, poder flexionar los brazos, sobre todo la contractibilidad cardíaca, pues depende de la acción de un grupo de proteínas como la actina, como la miosina, como la troponina, como la tropomiosina, que podemos ver en esta imagen, ¿no? En azul vemos los monómeros de actina, en amarillo vemos la estructura de la tropomiosina, y no se alcanza a ver aquí, pero voy a señalar aquí en este punto, hay una serie de estructuras globulares, 3 subunidades que conforman a la troponina, ¿no? Troponina I, troponina T, troponina C. Y bueno, además los otros componentes que se requieren para el proceso de coagulación, ¿no? De contracción muscular. Por acá tenemos una representación del proceso de replicación, donde podemos ver una serie de proteínas participando en dicho proceso, ¿no? Podrían ser helicasas, podrían ser topoisomerasas, podrían ser primasas, DNA polimerasas, en fin, ¿no? Por acá estamos viendo que las proteínas actúan además como receptores. Todas las células tienen mecanismos de comunicación, mecanismos de señalización, que en ocasiones, para darse, la misma célula, la membrana, permite el ingreso de ciertas moléculas, pero en otras no, y entonces llegan moléculas a las membranas y tienen que ejercer cambios al interior. Esto es dejar una señal. Para eso entonces tenemos a las proteínas que actúan como receptores, ¿no? Que van a variar dependiendo del tipo de célula de la que se trate. Tenemos el receptor para adrenalina, el receptor para insulina, el receptor para glucagón, y que una vez que llegan a este receptor, bueno, se ejercen las funciones que dependen de estas estructuras, ¿no? Por otro lado, tenemos proteínas en la sangre que actúan como transportadoras, ¿no? La hemoglobina, que transporta los gases, ¿no? El oxígeno, el dióxido de carbono. La albúmina, que se encarga o participa en la distribución de fármacos, pero además participa en la distribución de ácidos grasos, porque es una molécula que puede transportarlos, puede transportar también bilirrubinas, y por acá tenemos a la ferritina. Ahora, así como hay proteínas transportadoras en la sangre, también tenemos proteínas que son transportadoras a nivel celular, ¿no? A nivel celular, específicamente en la membrana. ¿Por qué? Porque hay moléculas como la glucosa que para poder ingresar a una célula requieren de una proteína especializada para que ésta permita su ingreso, ¿no? Es un mecanismo de regulación que sabemos es lo que es parte de lo que se encarga la membrana, ¿no? Y tenemos también los transportadores de sodio. Ahora, hay unas proteínas que tienen actividad hormonal, que actúan como hormonas, pero que su estructura son cadenas polipeptídicas. Ejemplo de ello, la insulina, que me parece que es de las más conocidas, sobre todo porque desde el punto de vista epidemiológico, pues bueno, hay una gran cantidad de pacientes que viven, por ejemplo, con diabetes, y que es muy importante ahí el daño a la actividad que depende de la insulina, ¿no? Por otro lado tenemos la eritropoyetina, el glucagón, todas ellas son hormonas cuya estructura está conformada de proteínas. Y bueno, por supuesto, la estructura celular, ¿no? La célula se define como la unidad física, la unidad funcional y estructural de todo ser vivo, ¿no? ¿Y qué es lo que la hace una unidad? Pues la membrana. Y en la membrana tenemos, sí, la bicapa de fosfolípidos, pero además tenemos una importante cantidad de proteínas específicas dependiendo del tipo de célula de la que se trate, ¿no? Y bueno, si pienso en que las proteínas forman parte de la membrana celular, recordemos lo que siempre les comento en las clases, ¿no? Las células tienen su membrana celular, tienen su membrana nuclear, tienen su membrana mitocondrial. Al interior de la mitocondria hay membrana, y en todas estas membranas hay proteínas. Existe la membrana que conforma el retículo endoplásmico, existe la membrana que conforma el aparato de Golgi, y siempre decimos, bueno, entonces, ¿qué somos? Pues somos membrana, pero además somos proteínas, ¿no? Como todo esto que estamos viendo aquí. Un fenómeno muy importante es la parte de la estructuración del DNA. Esto es la forma en la que se organice, ¿no? Porque de esta forma depende la capacidad de transmitir la información genética. Y esto significa que hay proteínas que se llaman histonas, como estas que están aquí, y que son sobre las que se
enrolla o se organiza el DNA. Y más adelante veremos cómo esta estructura también permite que el DNA esté compactado o que esté laxo, y a su vez esto influye sobre la capacidad de transcripción y entonces la capacidad de traducción y entonces la capacidad de sintetizar proteínas, que al final de cuentas estas histonas entonces influyen sobre la regulación de la expresión de la información genética, ¿no? Por otro lado, la coagulación, ¿no? Un mecanismo que impide la pérdida de sangre y que para que pueda ocurrir se requiere de la activación de una serie de proteínas que encontramos en la circulación. Una de ellas el fibrinógeno, la tromboplastina. Y bueno, finalmente, para los fines de esta imagen, tenemos aquellas proteínas que dan estructura y soporte a los tejidos, como colágena, como elastina.